Desde enormes bolas de fuego hasta devastación en cuestión de segundos, descubre qué está fallando y por qué podrías estar más cerca de un riesgo similar de lo que crees. El pasado 26 de agosto de 2023, una estación de gas en los suburbios de Bucarest se convirtió en el epicentro de un caos inesperado. 2 explosiones sacudieron la zona de Crevedia. La primera detonación desató un fuego masivo, lo que llevó a las autoridades a evacuar a más de 3.000 personas en un radio de 750 metros. Pero justo cuando los bomberos estaban en plena lucha contra las llamas, una segunda explosión los sorprendió. De los 46 heridos totales, 26 eran bomberos. Esta estación almacenaba gas licuado, usado en casas y vehículos. Con el riesgo de que otro tanque explotara, la situación era crítica. Helicópteros y ambulancias llegaron rápidamente al lugar, mientras que algunas víctimas con quemaduras graves fueron trasladadas a varios hospitales en Bucarest. La explosión del puerto de Beirut, ocurrida el 4 de agosto de 2020, fue una de las más devastadoras de la historia reciente. Una enorme cantidad de nitrato de amonio, alrededor de 2.750 toneladas, estaba almacenada de manera insegura en un hangar del puerto de la capital del Líbano. El estallido resultante fue tan potente que se sintió en Chipre, a más de 240 kilómetros de distancia. La onda expansiva destruyó edificios en un radio de varios kilómetros, dejando a 300.000 personas sin hogar. Además, se reportaron más de 200 desaparecidos y 6.500 heridos. La explosión generó una nube de hongo que recordó a las detonaciones nucleares, y la energía liberada fue equivalente a un terremoto de magnitud 3,3 en la escala de Richter. La detonación de Beirut tuvo el equivalente a unos 1,5 kilotones de TNT. Por comparar, se estima que la bomba nuclear sobre Hiroshima, lanzada en agosto de 1945, explotó con una energía equivalente a entre 12 y 15 kilotones. El desastre desató una crisis política y económica en Líbano, exacerbando los problemas preexistentes y provocando protestas masivas contra el gobierno por la negligencia y corrupción que permitieron semejante acumulación de material explosivo en el puerto. Esta escena es digna de película, pero fue una impactante realidad en la provincia china de Hebei. Un camión cisterna cargado con gas natural licuado sufrió un accidente catastrófico en la autopista Beijing-Harbin, dejando a todos atónitos. El vehículo volcó y comenzó a derramar gas sobre la carretera. Segundos después, una chispa desató una gigantesca bola de fuego que se extendió rápidamente, provocando el pánico mientras los conductores huían desesperadamente. Un automovilista capturó el momento exacto en vídeo, mostrando cómo el gas se enciende y la explosión envuelve la escena, iluminando el entorno y envolviendo vehículos en llamas. Los 2 ocupantes del camión fueron trasladados al hospital con graves quemaduras. Sorprendentemente, ningún conductor en la zona resultó herido, aunque varios coches quedaron consumidos por las llamas. Una explosión en un tanque de agua en Lemur obligó a declarar el estado de emergencia en la ciudad. El tanque, con capacidad para 1,5 millones de galones, se elevó hasta 70 pies tras una violenta ruptura, provocando un masivo derrame que dejó el sitio completamente fuera de servicio. Las impactantes imágenes de seguridad muestran el momento exacto del estallido, que dejó a un empleado herido y provocó graves consecuencias para un contratista. Según Nathan Olson, alcalde de la ciudad, la causa fue una acumulación de gas en el interior del tanque, lo que desencadenó la brutal explosión. En Brasil, una cámara de seguridad capturó el momento en que un Volkswagen sedán explotó mientras era recargado con gas natural. El incidente ocurrió porque el coche tenía instalado un tanque de gas propano ilegal, que no era compatible con el sistema de gas natural que utilizaba. El conductor se encontraba frente al auto y el trabajador de la estación cerca cuando la parte trasera del coche fue destruida por la explosión. Según las autoridades, una serie de errores, entre ellos la instalación ilegal del cilindro, causaron el incidente.
Milagrosamente, tanto el conductor como el trabajador lograron escapar ilesos, y este último apagó el suministro de gas, evitando mayores daños. El cilindro de gas salió volando, aterrizando a unos 60 metros de distancia, golpeando una pared y a otro coche. El pasado mes de septiembre de 2024, un ataque con drones sacudió la región de Tver, en Rusia. 13 personas resultaron heridas tras una serie de explosiones que desencadenaron un incendio masivo, según el Ministerio de Salud ruso. Los vídeos en las redes sociales muestran una impactante columna de humo que cubre el cielo de la ciudad de Toropets, mientras las autoridades ordenaban evacuaciones parciales durante las primeras horas después de la explosión. El objetivo del ataque fue un arsenal militar de alta importancia, valorado en casi 30 millones de euros. Este sitio almacenaba tanques de combustible, misiles balísticos, municiones y explosivos, muchos de ellos usados en la invasión rusa a Ucrania. Este golpe, atribuido a drones de fabricación ucraniana, marca un nuevo nivel en la capacidad ofensiva de Kiev, que en el pasado ha logrado atacar objetivos a más de 1.800 kilómetros dentro de territorio ruso. La magnitud de la destrucción en Toropets no solo representa un éxito estratégico para Ucrania, sino también un mensaje político para sus aliados occidentales. Los ataques a objetivos clave en Rusia son una forma de defensa legítima. Un choque devastador en una autopista cerca del aeropuerto de Bolonia, en Italia, dejó al menos 2 víctimas y más de 60 heridos. Todo comenzó cuando un camión cargado de coches colisionó en un puente con un camión cisterna lleno de materiales inflamables. La explosión fue tan violenta que envolvió la zona en llamas y una espesa nube de humo negro, causando el colapso parcial del puente. Las imágenes muestran la magnitud del desastre: fuego y destrucción mientras una columna de humo se alzaba sobre la carretera. Muchas personas resultaron heridas por los escombros y cristales proyectados tras la explosión. Los bomberos lograron apagar el incendio y trabajan en determinar la causa exacta del choque y la cifra total de víctimas. Un vídeo publicado por los bomberos muestra el caos, con el camión destrozado y el humo elevándose en la autopista. Este tanque de propano se incendió y explotó de manera devastadora, lanzando a los bomberos y policías por los aires. Todo empezó con un incendio, pero la verdadera sorpresa vino cuando el tanque explotó. La explosión fue tan fuerte que derribó a los equipos de emergencia que ya estaban en la escena. El poder de la explosión no solo sacudió a los primeros en responder, sino que también dejó destrozos a su alrededor. La tragedia de Opau ocurrió el 21 de septiembre de 1921 en Alemania, cuando un silo de 4.500 toneladas de sulfato de amonio y nitrato de amonio explotó en la planta BASF. Como consecuencia, 500 personas desaparecieron y más de 2.000 resultaron heridas. El 80% de los edificios linderos fueron destruidos y se formó un cráter de 19 metros de profundidad. Durante la Primera Guerra Mundial, la escasez de azufre en Alemania llevó a la producción de nitrato y sulfato de amonio. El nitrato de amonio, altamente higroscópico, se volvía explosivo cuando se mezclaba con sulfato. Ambas sustancias se almacenaban juntas en grandes silos. La presión y la reacción con el ambiente las solidificaban y volvían extremadamente volátiles. El 21 de septiembre, 2 explosiones originaron un cráter de 125 metros de ancho y 19 metros de profundidad. Fueron tan fuertes que se escucharon en Múnich, a 300 kilómetros de distancia, con una energía equivalente a casi 2 kilotoneladas de dinamita. La tragedia destacó la necesidad de investigar mejor los riesgos del sulfato y nitrato de amonio y adoptar medidas de seguridad más estrictas. El 23 de marzo de 2017, una serie de explosiones masivas sacudieron el mayor depósito de municiones de Ucrania, cerca de Valaquilla, en la región de Kharkov. Con un área de 368.000 metros cuadrados y 138.000 toneladas de municiones almacenadas, el arsenal quedó envuelto en llamas, desatando una crisis de gran magnitud. La emergencia comenzó en la madrugada, cuando el fuego se extendió rápidamente.
Más de 500 bomberos y 150 vehículos, incluidos camiones militares, trabajaron incansablemente para contener las llamas. Alrededor de 20.000 residentes de Valaquilla y aldeas cercanas fueron evacuados antes del amanecer, mientras las autoridades declaraban una zona de exclusión aérea y suspendían los servicios de agua, gas y electricidad. Las explosiones no cesaron y fragmentos de proyectiles dañaron viviendas cercanas, dejando al menos a una persona herida. La tragedia pone de relieve la vulnerabilidad de infraestructuras críticas en tiempos de conflicto y deja preguntas abiertas sobre posibles actos de sabotaje. Una explosión en una casa en Plum, Pensilvania, desató el caos en el vecindario, destruyendo 3 viviendas y causando daños a muchas más. La vivienda afectada tenía problemas con su tanque de agua caliente, que ahora se considera un factor clave en el incidente. Las imágenes capturaron el momento devastador, con personas atrapadas bajo los escombros y las casas cercanas en llamas. Aunque en un principio se investigaron factores externos como tuberías de gas y pozos cercanos, se ha confirmado que la explosión se originó dentro de la casa, probablemente debido a fallas en el tanque de agua. Este hombre aún no puede creer cómo salió vivo después de que un tanque de propano explotara dentro de su camioneta. La tremenda explosión destrozó el cristal de la ventanilla de la puerta delantera, descolocó las 4 puertas y además dañó los vehículos que estaban estacionados al lado. Un auténtico desastre. Esta explosión masiva estremeció la histórica refinería de Philadelphia Energy Solutions, un gigante industrial de 150 años. Todo comenzó con un tanque de butano en llamas, pero lo que siguió fue mucho más devastador. El cielo se tiñó de un naranja brillante que, increíblemente, pudo verse hasta en imágenes satelitales. El fuego rugió durante horas, convirtiendo la madrugada en un espectáculo aterrador. 5 personas resultaron con heridas leves, pero el verdadero golpe vino después. Según el CEO de la empresa, la explosión dejó a la refinería, que procesaba 335.000 barriles de crudo al día, incapaz de continuar operando. En el puerto de Aqaba, Jordania, un contenedor cargado con 30 toneladas de gas cloro cayó al romperse un cable de acero. Al impactar, liberó una nube tóxica amarilla que se esparció rápidamente. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, mientras la gente corría para salvar su vida. El cloro es altamente peligroso. Al inhalarlo puede causar edema pulmonar, una afección letal. La playa cercana fue evacuada y se pidió a los residentes que permanecieran en sus casas hasta que la situación estuviera totalmente controlada. Un camión de bombeo de cemento se incendió, provocando la explosión de su cabina frontal, y todo fue captado en vivo por un helicóptero de noticias. El accidente ocurrió cuando el brazo extensible del camión hizo contacto con líneas de alta tensión, desatando un incendio de gran magnitud. Una espesa columna de humo negro se alzó mientras las llamas consumían el vehículo. Por suerte, el operador del camión logró escapar sin heridas. Tras un arduo trabajo, los bomberos consiguieron controlar el fuego después de que las líneas eléctricas cedieran ante el calor extremo. Este impactante incidente dejó a unos 1.200 hogares sin electricidad en la zona. Las imágenes capturaron la intensidad del fuego y la rápida actuación de los equipos de emergencia en un día que muchos no olvidarán. Este vídeo, grabado por una cámara de vigilancia, se ha vuelto viral, mostrando un Tesla Model S explotando en un estacionamiento, aparentemente en Shanghái. Tesla insiste en que sus coches son mucho menos propensos a incendiarse que los vehículos convencionales, y aunque las estadísticas pueden estar a su favor, este vídeo ha dado la vuelta al mundo y los comentarios no han parado. El incidente ha generado todo tipo de especulaciones, desde fallos en la batería hasta problemas eléctricos. Lo que está claro es que ver un coche como el Tesla, que simboliza la tecnología punta, acabar en llamas en cuestión de segundos, ha dejado a todos impactados.
La explosión de la RAF Fold ocurrió el lunes 27 de noviembre de 1944 en el depósito subterráneo de almacenamiento de municiones en Staffordshire, Inglaterra. Fue una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia y la mayor en suelo británico. Explotaron entre 3.500 y 4.000 toneladas de municiones, principalmente explosivos de alta potencia. El cráter resultante tiene una profundidad de 30 metros y un ancho máximo de 307 metros, conocido hoy como el cráter Hambury. La explosión destruyó un depósito cercano que contenía 450.000 metros cúbicos de agua, causando inundaciones que aumentaron los daños. Unas 70 personas perdieron la vida en la explosión y las inundaciones. La causa no quedó clara inmediatamente, pero se atribuye a la negligencia y falta de formación. Un testigo afirmó que un trabajador usó un cincel de latón para retirar un detonador, provocando las chispas que ocasionaron el desastre. La explosión, equivalente a más de 2 kilotones de TNT, fue exacerbada por la presión para aumentar la producción durante la guerra, la falta de personal cualificado y la presencia de 189 prisioneros de guerra italianos sin experiencia trabajando en la mina. La falta de una cadena de mando organizada y las deficiencias en la seguridad también contribuyeron a la tragedia. En esta ocasión no vamos a hablar de una fábrica de municiones, pero vamos a tratar el espectacular caso del SS John Burke, un barco cargado con toneladas de explosivos que protagonizó una de las explosiones más devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. Este trágico evento ocurrió el 28 de diciembre de 1944, cuando un avión kamikaze japonés impactó directamente contra el barco, causando una explosión de dimensiones colosales. El SS John Burke formaba parte de un convoy que transportaba municiones a las tropas aliadas en Filipinas. Mientras navegaba por el mar de Mindoro, un avión enemigo logró romper la defensa aérea y se lanzó en picado contra el barco. El impacto directo encendió el cargamento. Miles de proyectiles, explosivos y municiones. En un instante, la explosión desintegró completamente el buque. Una nube de fuego y escombros se alzó a cientos de metros en el aire, visible desde kilómetros de distancia. El SS John Burke desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo a toda su tripulación. Este incidente es recordado como un sombrío recordatorio del peligro de transportar municiones en zonas de guerra y como un testimonio de la ferocidad de los ataques kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. Hay una razón por la que no se permite fumar en las estaciones de servicio, y este cliente en Turquía lo aprendió de la peor manera posible. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, y lo que ocurrió es impactante. Después de llenar su coche con gasolina, este hombre cometió un error que podría haber sido mortal. Antes de marcharse, decidió encender un cigarrillo. Lo que pasó después fue casi instantáneo. El coche se envolvió en llamas en cuestión de segundos. Por suerte, el hombre logró abrir la puerta y salir del vehículo a tiempo, evitando lo que pudo haber sido una tragedia mucho mayor. Las imágenes no solo muestran la rapidez con la que el fuego se propagó, sino que también nos recuerdan lo peligrosa que puede ser la combinación de combustible y fuego. Una explosión impactante ocurrió cuando el tanque de prueba GSE-4 de SpaceX, lleno de nitrógeno líquido, explotó bajo presión. Estos tanques se usan para probar la integridad de los materiales que se utilizarán en futuras naves espaciales. Aunque no está claro si la explosión fue intencional, parece que no lo fue, ya que había coches y equipos cerca del sitio. No sería la primera vez que SpaceX explota tanques a propósito, pero lo sorprendente de este caso es que en lugar de fuego vimos una enorme nube de nitrógeno, un recordatorio de los riesgos inherentes al desarrollo espacial. Una potente explosión sacudió una estación de gas en la región de Samarcanda, Uzbekistán, el 10 de mayo de 2023. Todo comenzó con un incendio en un camión que rápidamente se propagó a varios cilindros de gas natural licuado, desatando una cadena de explosiones que llenaron el cielo de humo. El incidente dejó a una persona herida, quien fue trasladada de inmediato a un hospital.
La causa inicial apunta a una violación de los protocolos de seguridad durante el traspaso de combustible de un camión al tanque de reserva. Este momento de caos total fue grabado en la autopista I-5 en el centro de Seattle. Un testigo capturó en vídeo el instante en que un camión cisterna explotó, enviando un contenedor de oxígeno líquido en llamas por la carretera. Todo comenzó cuando un vehículo de soldadura se incendió, desencadenando una serie de explosiones que duraron al menos 30 minutos. Las autoridades cerraron los carriles en dirección sur y el tráfico quedó paralizado durante horas. Las imágenes muestran el poder de las explosiones y el fuego que se propagó rápidamente. El Departamento de Bomberos de Seattle informó que, milagrosamente, no hubo heridos. El vehículo transportaba sustancias peligrosas como oxígeno, acetileno, propano y argón. Finalmente, después de un arduo trabajo, las vías se reabrieron, devolviendo la normalidad al tránsito en el centro de la ciudad. Jack Beckham estaba compitiendo en la tercera ronda de clasificación de los NHRA New England cuando su Infinite Hero Dodge Charger literalmente explotó en mitad de la pista. La explosión fue tan brutal que el cuerpo ultraligero del coche voló hacia un costado de la pista, destruyendo toda la carrocería excepto el frontal, que quedó milagrosamente colgando del chasis. Pero lo más increíble es que Jack Beckham logró mantener el coche completamente recto en su carril, evitando un desastre mayor. Su reacción por la radio fue tan fría como se esperaba de un profesional. I'm good. El nitrometano, ese combustible temperamental que hace que estos coches vuelen, a veces muerde de vuelta sin previo aviso. Las explosiones de estos coches no son comunes, pero cuando ocurren, es casi seguro que sus carrocerías se desintegren por completo. Okay, down there, Jack. I'm good. Una fuerte explosión en una fábrica de PepsiCo en Perú provocó grandes daños materiales, dejando a 3 personas desaparecidas y 2 heridas. Testigos afirman que el estallido provino de un tanque de aguas residuales que voló por los aires. Bomberos y agentes de la policía llegaron rápidamente para evacuar a los trabajadores atrapados y controlar el tráfico. Los vecinos de alrededor acusan a la empresa de negligencia ambiental, ya que los malos olores y la contaminación por aguas residuales son una queja constante en la zona. El tanque que explotó se utilizaba para lavar las patatas destinadas a la producción de snacks. Un trágico accidente sacudió la capital de Chad cuando un enorme incendio desató una serie de explosiones en el principal depósito de municiones militares, ubicado en la zona de Gouji, en N'Djamena. Las detonaciones iluminaron el cielo nocturno y se escucharon a kilómetros de distancia, generando caos en toda la ciudad. El arsenal, situado cerca del cuartel militar y varios barrios residenciales, contenía municiones de todos los calibres. Durante más de media hora, las explosiones lanzaron proyectiles al aire, algunos de los cuales impactaron en viviendas cercanas. Testigos describieron cómo sus casas temblaban por la fuerza de las detonaciones. Las autoridades actuaron rápidamente, evacuando vehículos militares y equipos pesados para evitar un daño mayor. Este accidente pone de manifiesto los riesgos de almacenar municiones en áreas pobladas, dejando una lección dolorosa para las comunidades afectadas. Un camión de 18 ruedas explotó en una autopista de Luisiana y todo fue captado por una cámara de tablero. La policía informó que el vehículo transportaba casi 4.000 litros de gasolina cuando chocó por detrás con un camión volquete que avanzaba lentamente en la Interestatal 310, al oeste de Nueva Orleans. El impacto fue devastador. Las imágenes capturadas muestran la magnitud de la explosión, con llamas envolviendo la carretera y creando un caos absoluto. Una escena que refleja lo rápido que una situación normal en la carretera puede transformarse en una tragedia absoluta.
Estas imágenes impactantes capturaron el momento exacto en que una estación de gas en Corea del Sur explotó tras una fuga de gas, envolviendo el edificio en llamas y dejando a 5 personas heridas. El vídeo muestra cómo las llamas se extendieron rápidamente a edificios y vehículos cercanos, mientras los testigos entraban en pánico. En apenas 40 segundos, el fuego consumió todo a su paso y diferentes ángulos capturaron la magnitud del desastre. La explosión en la planta de gas de Pemex en 2012 fue una de las tragedias industriales más graves de la historia de México. El 18 de septiembre de ese año, una serie de explosiones sacudió el centro procesador de gas, dejando un saldo de 30 personas desaparecidas y decenas de heridos. La explosión fue tan violenta que el fuego se extendió rápidamente por las instalaciones, provocando caos y un despliegue masivo de cuerpos de emergencia. Los vídeos del incidente muestran columnas de humo negro elevándose al cielo y enormes llamas consumiendo la planta. La causa oficial fue una fuga de gas que se incendió, pero el incidente desató fuertes críticas sobre las condiciones de seguridad en las instalaciones de Pemex. Las imágenes del siniestro y las declaraciones posteriores dieron lugar a un debate nacional sobre la seguridad en las plantas de energía en México. Una explosión estremeció la planta de General Dynamics en Camden, Arkansas. Este incidente afectó una instalación clave en la producción de armamento militar. La planta, que cubre casi 300.000 metros cuadrados, fabrica municiones avanzadas como misiles Hellfire y Javelin. Durante la explosión, que se produjo en una de las áreas de producción, un empleado fue reportado como desaparecido y posteriormente confirmado como fallecido. Además, 2 personas resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada en helicóptero a un hospital fuera del estado y la otra ya ha sido dada de alta tras recibir tratamiento. Las investigaciones, tanto internas como por parte de las autoridades locales, buscan esclarecer las causas del incidente y prevenir futuros eventos similares. General Dynamics es una pieza clave en la industria de defensa global y este incidente subraya los riesgos inherentes a la producción de armamento avanzado. En un giro de eventos milagrosos, la dueña de un Dodge Charger sobrevivió a una explosión que destruyó su coche y gran parte de su casa. En Charlotte, Carolina del Norte, Rasanda Brum estaba sentada en el asiento delantero de su Charger, estacionado en la entrada de su casa. Todo cambió en un instante cuando, después de encender un cigarrillo, olvidó que había dejado un tanque de propano en el asiento trasero. Las imágenes de la cámara de seguridad de un vecino capturaron el momento en que el coche explotó, lanzando fragmentos de metal y cristales por el aire. Aunque Brum logró escapar, el Dodge Charger seguía ardiendo y el fuego se extendió rápidamente hasta la casa, causando graves daños al garaje y otras áreas. Un testigo vio a un hombre salir de la casa y tratar de apagar el fuego del Charger con un extintor, pero el tanque de propano seguía alimentando las llamas hasta que los bomberos llegaron. Aunque lograron controlar el incendio, el coche quedó reducido a cenizas y las llamas fueron tan intensas que incluso derritieron parte del revestimiento de vinilo de la casa del vecino. El 6 de diciembre de 1917, el buque francés SS Mont Blanc, cargado con 2.300 toneladas de ácido pícrico, 200 de TNT, 10 de algodón de pólvora y 35 de benceno, salió del puerto de Halifax para unirse a un convoy en Bedford Basin. Al mismo tiempo, el vapor noruego SS Imo salía con destino a Nueva York. A las 8:40 am, tras una serie de malas maniobras y comunicación deficiente, el Imo colisionó con el Mont Blanc, incendiando el benceno a bordo. El capitán del Mont Blanc, consciente del peligro, ordenó abandonar el barco. Los ciudadanos de Halifax se reunieron para ver el incendio sin saber del peligro inminente. A las 9:04 am, el Mont Blanc explotó con una fuerza equivalente a 3 kilotones de TNT. La onda expansiva generó un tsunami, alcanzando temperaturas de 5.000 grados y presiones de miles de atmósferas. Además, destruyó un área de 1,6 kilómetros cuadrados y trágicamente más de 1.600 personas perdieron la vida al instante. La investigación posterior culpó al Imo, aunque también se reconoció la responsabilidad del Mont Blanc. Sin embargo, pese a la magnitud de la tragedia, nadie fue procesado por el desastre.
Este vídeo, captado por la cámara de un coche de la policía de Wisconsin, muestra el momento exacto en que una tubería de gas explota. Un accidente ferroviario en Murdoch, Illinois, dejó una marca imborrable. Un tren de la Baltimore and Ohio Railroad descarriló, causando un incendio que calentó peligrosamente los tanques llenos de gas licuado de petróleo. El calor fue tal que dos enormes explosiones sacudieron la zona, conocidas como explosiones de vapor en expansión de líquido hirviendo. El impacto de una de las explosiones fue tan poderoso que un vagón de carga fue lanzado a más de 1.100 metros del lugar del accidente. La policía ordenó una evacuación en un radio de 4 millas, y aunque los residentes huyeron rápidamente, un equipo de noticias se quedó para capturar la devastadora escena. La onda expansiva sacudió las cámaras, y el calor se sintió incluso a más de 1 milla de distancia. Uno de los vagones de propano voló a través del campo, mientras un segundo vagón, lleno de isobutano, creó una gigantesca bola de fuego que iluminó el cielo como si fuera de día. 48 horas después, todo lo que quedaba eran restos calcinados y metal retorcido. Un camión cisterna que transportaba líquidos inflamables perdió el control en una autopista de Maryland y se estrelló contra un árbol, provocando una explosión que lanzó llamas y humo al cielo y dañó casas y vehículos cercanos. Las imágenes muestran el fuego arrasando el área mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener el desastre. El camión transportaba gasolina y diésel, materiales que fueron controlados después de horas de trabajo por los bomberos. Afortunadamente, los líquidos peligrosos no llegaron al arroyo cercano, evitando una catástrofe ambiental mayor. Una devastadora explosión en un depósito de municiones en el distrito Karimskoye de Transbaikalia, Rusia, dejó como resultado 10 víctimas, incluyendo 2 militares y 8 residentes locales. Un camión con las víctimas fue hallado al amanecer en el epicentro de la explosión, dentro de la zona técnica del arsenal, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El suceso, cuyo origen aún no ha sido aclarado por las autoridades rusas, subraya de nuevo los riesgos de almacenar grandes cantidades de municiones cerca de áreas habitadas. El 17 de julio de 1944, en la terminal de carga de Port Chicago, en la base naval de Oakland, se produjo una devastadora explosión mientras se cargaba un mercante con municiones destinadas al Teatro de Operaciones del Pacífico. El estallido fue equivalente a 2 kilotones de TNT, causando un caos total en la base. La mayoría de las víctimas eran hombres afroamericanos, empleados como estibadores sin formación adecuada. Este desastre provocó graves tensiones raciales en la Marina de los Estados Unidos. Semanas después, las condiciones de trabajo y seguridad seguían siendo precarias, lo que llevó a los trabajadores a iniciar una protesta conocida como el Motín de Port Chicago. 50 hombres fueron arrestados y condenados por amotinamiento. Este juicio se convirtió en un símbolo de la lucha contra la segregación racial en la Marina, subrayando las injusticias y la necesidad de reformas en las prácticas laborales y de seguridad. En Nairobi, Kenia, una explosión de gas desató el caos, dejando al menos 3 personas desaparecidas y cerca de 300 heridas. Todo comenzó cuando un camión cargado de cilindros de gas estalló en un estacionamiento, generando una gigantesca bola de fuego que devastó casas, negocios y vehículos en las cercanías. El vídeo del desastre muestra un infernal despliegue de llamas que se abalanza sobre edificios residenciales, transformando la noche en un infierno ardiente. Aunque se pensó inicialmente que la explosión ocurrió en una planta de gas, se aclaró que fue el camión en el estacionamiento el que provocó esta tragedia. Un
camión cisterna que transportaba combustible se volcó en la autopista I-95 cerca del puente Gold Star en Connecticut, desatando un incendio masivo que paralizó la zona por horas. El accidente, provocado por un posible reventón de neumático de un vehículo de pasajeros, llevó al camión a chocar y volcarse, derramando unos 2.200 galones de combustible e incendiando un infierno de fuego y humo negro visible desde lejos. Equipos de emergencia, incluidos bomberos de Rhode Island, acudieron al lugar para controlar las llamas. El derrame de combustible llegó al río Támesis, pero las autoridades lograron contenerlo en un 85%. Parte del puente resultó tan dañado que tuvo que ser demolido y reconstruido. El 1 de julio de 1918, a las 7:10 p.m., una explosión devastadora sacudió la Fábrica Nacional de Relleno de Proyectiles en Chilwell, Nottinghamshire. Fue el peor desastre industrial de la Primera Guerra Mundial, dejando 134 fallecidos y 250 heridos tras la detonación de 8 toneladas de TNT. El estallido destruyó gran parte de la planta, dañando propiedades a más de 5 kilómetros a la redonda. La rápida acción del gerente de la fábrica evitó una tragedia aún mayor al contener las llamas antes de que alcanzaran 15 toneladas adicionales de TNT. A pesar del caos, las reparaciones comenzaron de inmediato y en menos de 24 horas la fábrica estaba nuevamente operativa. Increíblemente, la planta de Chilwell continuó su producción, logrando fabricar más de 19 millones de proyectiles para el frente occidental antes del final de la guerra, convirtiéndose en una pieza clave para el esfuerzo bélico británico. Una tragedia que marcó la historia industrial y militar. Según la oficina del sheriff del condado de Summit, un camión volquete que circulaba por la I-77 en dirección norte golpeó un vehículo del Departamento de Transporte de Ohio que estaba detenido en el arcén, causando una explosión que dejó ambos vehículos en llamas. Las imágenes muestran al conductor del camión desviándose directamente hacia el vehículo, sin intentar frenar o corregir la dirección en ningún momento. Los primeros en responder llegaron rápidamente, logrando rescatar a ambos conductores de los vehículos en llamas. A pesar de la brutal explosión, ambos lograron sobrevivir al accidente, aunque resultaron gravemente heridos. Una explosión en la planta petroquímica Tongoyan, al sur de Teherán, fue causada por una fuga en 2 tanques de desechos. Estos tanques, que normalmente almacenan residuos peligrosos, fallaron al someterse a una presión excesiva. Todo comenzó con un problema en las válvulas o en los sistemas de medición de nivel del tanque, lo que provocó que el tanque alcanzara su capacidad máxima y explotara. Lo que vemos en el vídeo muestra cómo la explosión fue tan fuerte que los escombros salieron disparados, dejando daños considerables en las instalaciones. Se cree que hubo fallos en la construcción del tanque, específicamente en las soldaduras horizontales, que no soportaron la presión. Cerca de Varna, Bulgaria, un tren repleto de cisternas de gas propano y butano estalló en una serie de explosiones espectaculares. El desastre desató un incendio devastador que arrasó el área y lanzó una gigantesca columna de humo visible desde kilómetros. En las cercanías de Three Rivers, Texas, un error durante una soldadura provocó un incendio en un tanque de almacenamiento de petróleo. Los bomberos lograron contener las llamas, pero sin saberlo, el agua que utilizaban estaba a punto de agravar el problema. El intenso calor convirtió el agua en vapor, lo que elevó aún más la temperatura del petróleo. Una vez que el tanque superó los 400 grados Celsius, se alcanzó un punto crítico. El resultado, una explosión masiva que desató una onda expansiva de calor tan intensa que varias personas situadas a más de 200 metros de distancia sufrieron quemaduras de 3er grado. Los testigos quedaron aterrorizados mientras el calor y el vapor abrasador los obligaban a correr por sus vidas. Incluso el camarógrafo abandonó su toma y huyó del lugar. A pesar de que 22 personas sufrieron quemaduras, afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas. En la región de Riazán, al sureste de Moscú,
Un incendio forestal provocó una explosión masiva en un depósito de municiones que almacenaba 75.000 toneladas de explosivo. El incendio, alimentado por pastos secos, desató una cadena de explosiones que enviaron columnas de humo y llamas al cielo. Aunque no se reportaron fallecidos, 5 personas resultaron heridas y cientos de tropas tuvieron que ser evacuadas tras no lograr controlar las llamas en el sitio militar. Como estamos mostrando, estos incidentes son frecuentes en Rusia debido a los grandes depósitos de municiones antiguas aún en almacenamiento. El desastre de Texas City del 16 de abril de 1947 marcó un punto de inflexión en la historia industrial de Estados Unidos. Todo comenzó con un incendio en el SS Grand Camp, cargado con 2.300 toneladas de nitrato de amonio. A las 9:12 am, una explosión devastadora equivalente a 3 kilotones de TNT sacudió el puerto, destruyendo por completo el Grand Camp y causando daños masivos en la zona circundante. Más de 1.000 edificios resultaron arrasados o gravemente dañados, incluida la planta de Monsanto Chemical. La detonación fue tan potente que lanzó un ancla de casi 2 toneladas a una distancia de 2,5 kilómetros y el estallido se escuchó a 200 kilómetros de distancia. El desastre dejó un saldo de al menos 581 desaparecidos, más de 5.000 heridos y 2.000 personas sin hogar. Las consecuencias de este evento llevaron a la implementación de normas más estrictas para el transporte y almacenamiento de materiales peligrosos y a importantes cambios en las prácticas de seguridad industrial en todo el país. La cámara de seguridad de esta gasolinera capturó un momento impactante. Un coche llega a la bomba, el conductor baja, camina alrededor del vehículo y parece estar hablando con alguien en el asiento del pasajero, cuando de repente una explosión repentina ilumina la escena y el coche comienza a echar humo. El coche se incendió en cuestión de segundos y las llamas rápidamente se extendieron por toda la estación de servicio. Lo más inquietante es que, según el encargado de la estación, antes de que el fuego comenzara, los 2 hombres estaban vertiendo gasolina sobre el coche. Lo que vino después fue un caos total. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles fue llamado de inmediato y logró extinguir el incendio. Por suerte, nadie más resultó herido. Varios testigos en la ciudad rusa de Volgogrado capturaron el impactante momento en que una gasolinera estalló, generando una aterradora nube en forma de hongo de fuego y humo. La explosión dejó 13 personas heridas, incluidos 4 empleados del Ministerio de Emergencias de Rusia. El incidente fue provocado por el incendio de un tanque de gas. La fuerza de la explosión fue tan potente que sacudió las ventanas de las casas cercanas, mostrando la devastadora magnitud del evento. La nube de humo y fuego es un recordatorio visual del poder destructivo de los combustibles. En las imágenes de CCTV se puede ver cómo un tanque de agua explota repentinamente debido a la presión excesiva. El agua acumulada genera una presión tan alta que el tanque no puede soportarla, y el resultado es una explosión masiva que desata una fuerza devastadora. Los escombros y el agua salen disparados en todas direcciones, dejando una gran destrucción a su paso. Un espectacular ojo de fuego apareció en el océano cerca de la península de Yucatán, México, debido a una fuga de gas submarina. La llama giratoria brotó de una tubería submarina conectada a una plataforma de Pemex, la empresa estatal de petróleo. El increíble fenómeno, visible desde la superficie, creó un torbellino de fuego que tardó más de 5 horas en ser extinguido. Las imágenes del ojo de fuego capturaron la impresionante magnitud del desastre y dejaron a todos asombrados por la fuerza de la naturaleza. En estas imágenes captadas por una cámara de seguridad vemos el preciso momento en que un calentador de agua explota, causando una onda expansiva impresionante dentro de la casa. Afortunadamente, ningún miembro de la familia se encontraba en el lugar cuando ocurrió el incidente, lo que evitó una tragedia mayor. La explosión parece haber sido provocada por una acumulación de presión excesiva en el tanque, algo que puede suceder si no se realiza un mantenimiento adecuado.
Un camión cisterna cargado con más de 50.000 litros de gasolina chocó contra el divisor central en la I-75 en Troy, provocando una explosión masiva y un incendio que duró cerca de 2 horas. Las impactantes imágenes captadas por una cámara de tablero muestran cómo el camión, que circulaba en el carril central, de repente se desvió hacia la izquierda, esquivando por poco a un SUV antes de colisionar con la barrera de concreto. Finalmente, un camión de espuma fue necesario para apagar las llamas. El conductor, un hombre de 46 años de Michigan, logró salir y fue trasladado al hospital con heridas leves y, afortunadamente, nadie más resultó herido. Un incendio forestal avivado por fuertes vientos desencadenó una serie de explosiones masivas en un depósito de municiones de la Fuerza Aérea en Grecia, cerca de la base militar de Nea Ankialos. Afortunadamente, el área había sido evacuada previamente, lo que evitó consecuencias graves. El depósito, ubicado a 6 kilómetros de una importante base aérea, almacenaba bombas y municiones para los cazas F-16 griegos. Las explosiones, visibles a kilómetros de distancia, causaron daños en casas cercanas, rompiendo ventanas y obligando a evacuar a los residentes de las aldeas cercanas. Aunque los incendios no alcanzaron la base aérea, los aviones F-16 fueron trasladados como medida de precaución. Aunque el incendio fue controlado al final del día, este suceso subraya el impacto devastador de los incendios forestales cercanos a infraestructuras críticas. En una estación de servicio en el norte de Argentina, un coche explotó revelando 20 kilogramos de cocaína escondida, y lo que parecía un simple incidente se convirtió en una escena de caos total. Las imágenes de seguridad muestran cómo, sin previo aviso, el coche estalla, destruyendo las puertas y lanzando piezas de metal por el aire. El coche, perteneciente a una policía de Buenos Aires, estaba siendo cargado con gas natural comprimido cuando la explosión ocurrió. Afortunadamente, la conductora y sus 3 hijos estaban fuera del vehículo en ese momento, gracias a las regulaciones que obligan a los ocupantes a abandonar el coche durante el proceso de carga. Lo más sorprendente fue lo que salió volando con la explosión: paquetes de cocaína que quedaron esparcidos por todo el lugar. Según las autoridades, se recuperaron unos 20 kilos de droga, pero es difícil saber cuánto había en el coche antes de la explosión. La oficial, Sofía Esther Chaparro, fue arrestada en el acto, aunque negó saber que el coche estaba lleno de drogas, alegando que no era suyo y que simplemente lo conducía. Un incendio en una planta de llenado de cilindros de acetileno en Gusi, China, estuvo a punto de provocar una explosión devastadora. El fuego comenzó a las 9:30 de la mañana y las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los cilindros comenzaron a estallar, mientras los trabajadores reaccionaban rápidamente intentando sofocar las llamas con extintores. Al llegar los bomberos, la situación era crítica. Cientos de cilindros en llamas y el techo del taller parcialmente derrumbado. Con cañones de agua, lograron controlar el fuego en 2 horas, mientras los empleados movían los cilindros a zonas seguras, evitando una tragedia mayor. Un camión cisterna pequeño, cargado con más de 18.000 litros de diésel, se incendió en medio de la carretera, obligando a los bomberos a evacuar un vecindario cercano. Todo comenzó cuando la conductora del camión, detenida en una intersección, notó humo saliendo del motor. En cuestión de minutos, el fuego se propagó desde el motor hasta la cabina y avanzó hacia el tanque de combustible. La conductora logró escapar sin heridas antes de que las llamas consumieran el vehículo. Los bomberos llegaron rápidamente, pero necesitaron usar espuma para combatir el fuego, ya que el agua es ineficaz contra líquidos inflamables. Tras más de 2 horas de lucha, las llamas fueron controladas. Un sistema de alerta evacuó a unos 700 residentes en un radio de 800 metros. Tras varias horas fuera, pudieron regresar a sus hogares. Una serie de explosiones devastadoras en un depósito de municiones en Siberia obligó a evacuar a más de 11.000 personas. El depósito
que almacenaba alrededor de 40.000 proyectiles de artillería y tanques, quedó envuelto en llamas tras un incendio que desencadenó una cadena de explosiones visibles desde kilómetros de distancia. El incidente provocó ondas expansivas y escombros mortales que se extendieron por kilómetros, causando pánico entre los residentes locales. Vídeos compartidos en redes sociales muestran humo espeso, chispas y llamas iluminando el cielo, acompañados por el sonido ensordecedor de las explosiones. Aunque las causas aún son desconocidas, la falta de medidas de seguridad adecuadas ha sido un factor recurrente en accidentes similares en Rusia. Los incendios forestales agravados por el cambio climático también han aumentado los riesgos en la región. Este desastre subraya la peligrosa interacción entre la infraestructura militar y las comunidades cercanas, dejando tras de sí un extenso trabajo de limpieza para desactivar proyectiles sin detonar antes de que los evacuados puedan regresar a sus hogares. Este vídeo muestra lo peligroso que puede ser un sistema de gas mal instalado en un coche. Todo ocurrió en plena autopista, cuando el tanque de gas instalado en el vehículo explotó de repente. Las imágenes capturan el momento en que el coche queda completamente destruido en cuestión de segundos. Afortunadamente nadie resultó herido, pero tanto el conductor como el pasajero terminaron bastante asustados. Este incidente nos recuerda lo importante que es tomarse en serio los sistemas de gas en los vehículos. No solo se trata de ahorrar dinero en combustible, sino de asegurarse de que esté correctamente instalado y mantenido por mecánicos certificados. De lo contrario, el resultado puede ser desastroso. Este tanque de almacenamiento estalló en llamas tras ser alcanzado por un rayo, desencadenando una explosión impresionante que fue capturada por un equipo cercano. Estos tanques tienen dos techos, uno fijo y otro flotante, y el fuego parece haber sido provocado por los vapores atrapados entre ambos. Los equipos de emergencia desplegaron espuma para intentar controlar el incendio, luchando por llegar bajo el techo flotante. Sin embargo, la explosión fue inevitable, desatando una fuerza devastadora. A pesar de que el gerente de la refinería aseguró que el sistema de protección era robusto, la naturaleza demostró que algunas veces las medidas de seguridad no son suficientes frente a eventos imprevistos. Un camión cisterna volcó en una rampa de salida de la autopista 99 en el condado de Merced, California, provocando una explosión en llamas y un escenario de caos total. Las autoridades informaron que el conductor, cuya identidad no ha sido revelada, perdió el control mientras salía de la autopista en dirección sur y el camión se salió de la vía, estallando en llamas tras el impacto. La explosión resultante dejó una gran zona en llamas cerca de la autopista, lo que llevó a un despliegue de Cal Fire y otros servicios de emergencia para contener el incendio y evitar mayores daños. China ha sido escenario de numerosas explosiones relacionadas con tuberías de gas en los últimos años, y estos incidentes han causado gran preocupación entre la población. Estos eventos no solo han dejado daños materiales, sino que también han costado vidas y generado miedo entre los residentes de las ciudades afectadas. Uno de los principales factores es que muchas de las tuberías que llevan gas a millones de personas son viejas. Estamos hablando de infraestructuras instaladas hace décadas, cuando China comenzó su crecimiento económico vertiginoso, y que hoy, con la presión de alimentar a megaciudades, están mostrando sus fallos. Además, el crecimiento urbano en China ha sido increíblemente rápido. Edificios nuevos se levantan en semanas y a veces, en medio de esa velocidad, las preocupaciones de seguridad no se toman tan en serio como deberían. Otro factor son los errores humanos y la falta de mantenimiento adecuado. Aunque China ha reforzado las normas de seguridad, la realidad es que algunas zonas no tienen el personal ni los recursos suficientes para hacer inspecciones regulares. China sigue trabajando en mejorar la seguridad de sus infraestructuras, pero estos eventos son un recordatorio de que detrás del crecimiento vertiginoso hay desafíos serios que siguen afectando a miles de personas comunes que solo buscan vivir tranquilamente en sus hogares.